Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de estas plantas, de estas que dijimos que íbamos a usar el 70% y el 25%. Son las plantas perennes, ¿sí? Tenemos plantas perennes altas, medianas y bajas. Entonces vamos a enfocarnos un poco en ellas porque son las que nos van a mantener la estructura del cantero, las que nos van a dar más que nada la vida. Y está bueno que las implementen. Las plantas florales perennes, las herbáceas florales perennes, están muy de moda ahora. Porque, bueno, son plantas que se usaron mucho en los jardines en Europa. Tienen ahora en este momento un auge terrible, pero también es verdad que mucha gente no las usaba porque, ¿qué pasa? Justamente esto de que sean tan diferentes sus estaciones. Entonces, no son plantas que nos mantengan la estructura del cantero. Pero sí está bueno incorporarlas porque nos dan muchas flores, mucha diversidad de colores, muchas diferentes texturas, ¿sí? Y hoy se usa mucho. Vieron que también otro término que está de moda es el tema de las praderas. Bueno, las praderas se complementan las plantas herbáceas perennes con las flores, con todo lo que son las gramíneas, las espitosas, ¿sí? Entonces, si hay gramíneas, el 70%, si vos querés una pradera, si ustedes quieren una pradera, tienen que lograr que las gramíneas sea el fuerte. Y después se les agregan para complementar estas herbáceas perennes, que vamos a hablar hoy más que nada de las herbáceas perennes. Eh, Estas plantas las elegimos para que nos den color y vida a nuestro cantero, ¿sí? Es muy importante saber cuáles son el ciclo de vida, todo esto que hablamos hoy, en qué época van a florecer, cuál es cuál, cómo son sus nombres, cuáles son sus exigencias ambientales, ¿sí? Para lograr que crezcan al máximo. Y también, por ejemplo, el tema de las alturas es importante saber, porque, por ejemplo, si yo eh, tengo la flor en la mente, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, flores altas, pero son herbáceas, o sea, de tallos blandos, y crecen a 1 metro de alto, está bueno poder ponerle un sostén, ¿sí? Algo que acomode, que la flor crezca ahí arriba y que no se caiga, ¿sí? Los Entonces, girasoles, los tutores. Los crisantemos le pasa eso, crisantemos, no me acuerdo. Esa es la que quería decir y no me acordaba el nombre, tenía la flor acá. Bueno, para esas flores está bueno conocer cuál va a ser la altura porque podemos usar tutores y lograr que las flores crezcan a la altura que nosotros queremos, ¿sí? Entonces está bueno conocer su ciclo de vida, conocer su crecimiento, saber cómo va a ser su flor para después utilizarlas en los canteros y acomodarlas como nosotros queremos que florezca. Entonces, es importante conocer todas estas cosas de esas plantas. En definición, ustedes ya saben cómo es una planta, las plantas perennes que viven varios años. Las características que tienen es que repiten su ciclo de crecimiento, floración, fructificación por varios periodos. Son plantas que en general no superan el metro, metro 20 de altura. Entonces siempre vamos a tener los estratos más bajos. A eso lo podemos acompañar con árboles, abajo de los árboles. Podemos hablar también si tenemos arbustos muy altos, pero y también las más vigorosas, ¿sí? Las que crecen con más flores, que nos ocupan más color, y generalmente son las que más luz necesitan. Entonces nos llenan los canteros que están colocados más que nada al sol. Las plantas, ustedes ya saben que las herbáceas no tienen tallos leñosos, entonces necesitamos acompañarlas con esto que hablamos recién de los soportes. Y también tenemos muchas diferentes colores en cuanto a las hojas, porque tenemos hojas rojas, hojas variegadas, hojas verdes, verdes más claros, verdes más amarillentos, ¿sí? Más blancas, más glaucas. Todas estas plantas siempre terminan en una flor. Lo último que largan arriba del todo es la flor. Entonces, el tutor que puede acompañar al crecimiento de las hojas, está bueno ponérselo y arriba siempre vamos a tener la espiga, el racimo o el grupo de flores que los polinizadores van a poder venir a polinizar y eso también nos hace lindo el jardín, ¿sí? Entonces es lindo, es importante y muy atractivo utilizarlas, ¿sí? Que ustedes empiecen a identificarlas para traerlas a nuestro cantero. Algunas consideraciones es que llegan a florecer eh, no, quizás cuando las instalamos el primer año que las plantamos no florezcan, pero en el segundo año generalmente sí lo hacen, ¿sí? Esa es una característica que tienen hasta que se adaptan al lugar donde nosotros las plantamos, porque tuvieron movimientos de raíces. Imagínense, por ejemplo, los agapantos. Nosotros transportamos los agapantos o los dividimos cuando ya son plantas muy grandes y
el primer año generalmente pasa que no florecen. Van a florecer recién al segundo o al tercer año cuando esas raíces ya estén instaladas, cuando hayan logrado nutrirse bien. Y ahí está el porqué de que los viveristas no las vendan, ¿sí? Es difícil encontrar este tipo de plantas herbáceas perennes porque los viveristas justamente necesitan vender plantas con flores. Los viveristas venden porque las personas van al vivero y encuentran una flor bonita y se la llevan. Como a estas plantas les cuesta florecer en el primer año de vida o el primer año en que están establecidas, entonces el viverista las tiene que tener un año completo sin flores y posiblemente no se vendan. Entonces, por eso generalmente no están a la venta. Y es importante que ustedes identifiquen dónde está la planta, quizás poder lograr hacerse de las semillas o pedir que les den un esqueje de la planta para poder multiplicarla y lograr tenerla en el jardín de ustedes. Bueno, y nada, y estas Las plantas, clevias también tienen tiempo para florecer. La clevia, si la multiplicás, después está la pobre bastante claro, tiempo sin nada. y sí, porque nosotros le estamos moviendo las raíces y quieras o no, ese tiempo de moverle las raíces es una cura que tienen que hacer, es una cicatrización que ellas tienen que hacer y les cuesta acomodarse. Lo mismo pasa con las plantas que son las que nosotros llamamos, eh, espérenme, las anuales, ¿sí? Que nosotros sembramos de semilla. Vieron que cuando hablamos de sustrato, yo les puse que las hacíamos en una bandeja donde sabemos que después vamos a sacar el pan completo con las raíces perfectas si es que las queremos hacer en los blisters para semillar protegidas de las heladas. Si no, lo ideal es que las plantas anuales tiremos las semillas y que crezcan en el lugar definitivo donde están. Bueno, pasa lo mismo, si nosotros tocamos las raíces y las toqueteamos, si le rompemos las raíces, a esa planta necesita un tiempo para crecer y para cicatrizar. En el caso de las plantas anuales, por eso hay que cuidarle mucho las raíces, porque imagínense que si son plantas que van a durar solamente 6 meses o 10 meses, si encima tienen que tener un tiempo de curación de sus raíces, cuando vayan a florecer, van a florecer poco o van a crecer plantas petizas o mal formadas, porque gastaron toda la energía en curar esas raíces, ¿sí? Entonces, es importante el tema del tiempo hasta que se adapta al lugar donde tiene que estar. Bueno, después acá tenemos algunas clasificaciones. Las plantas perennes las podemos subclasificar de acuerdo al tamaño que pueden adquirir. Tenemos plantas perennes medianas y altas que adquieren un tamaño por lo general superior al metro de altura, pero no más de 1,5 metros, ¿sí? Hasta ahí. Acuérdense que estas plantas son los extractos más bajos. Y después tenemos las plantas bajas que adquieren toda la parte de las borduras, son las que nos hacen de rastreras, ¿sí? Estas plantas que nos acomodan toda la base del final, de abajo, de lo demás abajo del todo. La clasificación de estas especies, según las maneras y el criterio, o sea, de los autores que venimos trabajando, es en resistentes, en medianamente resistentes y en poco resistentes. ¿A qué hacemos pie con esto? Las resistentes son porque su parte aérea no envejece. Estamos hablando de las hojas, ¿sí? La parte aérea se mantiene todo el año, está constante, como por ejemplo, esto que decíamos hoy, los dietes, los agapantos. Estas son las plantas herbáceas que nos van a acompañar todo el año, ¿sí? El dianthus, bueno. Después, las de medianamente resistentes es que la parte aérea se envejece, perdura su yema latente en la base, en la base de la planta, en la parte basal, pero generalmente se envejece todo. Por ejemplo, la salvia leucanta. Vieron que yo les decía, si nosotros ahora podamos la salvia leucanta, vamos a encontrar que en la base hay como brotes nuevos que quieren salir, o rosetitas que están ahí latentes, porque cuando estuvo la época cálida, fueron las últimas que quisieron crecer, pero no les dio la temperatura para seguir haciéndolo. Entonces, en este momento es como que está todo latente ahí. Si nosotros podamos y sacamos toda la estructura fea, la que ya se marchitó, la que ya se congeló, vamos a encontrar que en la base tenemos brotes nuevos. Y esos son los que van a seguir creciendo cuando pasen las heladas, cuando pasen los fríos, las temperaturas empiecen a crecer y a subir y los días empiecen a alargar. Y por último tenemos las poco resistentes, que son las que la parte aérea, o sea, todas las hojas, envejecen y solamente se mantienen sus yemas dormidas abajo de la tierra. Todas las que son bulbosas, ¿sí? Las peonías, los bulbos,
los tulipanes, todas las bulbosas mantienen nada más que el bulbo abajo de la tierra. Otras clasificaciones de las plantas perennes podemos hablar de acuerdo al tipo de producto que obtenemos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos plantas que se usan nada más que para flores de corte, otras que se utilizan para follaje de corte, como es el caso de todos los helechos que se usan para los ramos de novias, por ejemplo, para agregar follaje y ver la parte verde, que no son las flores que se le agregan a todos los centros de mesa, los ramos de novia, a todo lo que se vende, ¿no? Las plantas que nos sirven para las macetas, ¿sí? Ya sea porque nos interesa la flor en la maceta o porque nos interesa la hoja en la maceta, porque hay muchas plantas de interior que solamente dan hermosísimas hojas y realmente sus flores casi no se aprecian, son muy chiquitas, imperceptibles. Después tenemos las plantas arbustivas o los árboles, las plantas que usamos como producto para, por ejemplo, de una planta madre, obtener los plantines, las plántulas, ¿sí? Los esquejes. Siempre obtenemos ese producto que va a ser una planta nueva, pero en este momento es una plántula o un plantín. Y esto que hablábamos de las plantas para los jardines, las plantas ornamentales como producto. Y de acuerdo al valor del producto, el valor que le damos en la floricultura, ¿sí? Está dado todo por el valor de la belleza de la planta, que obviamente en la economía, el comercio es lo que le da el valor. ¿Entran las suculentas en eso? Lo que es suculentas, cactus por ahí no, porque no sé si por ahí la gente es medio reticente al cactus, pero por ahí hay suculentas que son anuales o viven bastante tiempo, son perennes. No sé si entrarían para un cantero. Además, habría que tener en cuenta si el cantero lleva mucha agua, ¿no? Porque no les gusta mucho el agua, viste que la suculenta tiene un cuidado medio especial, pero podrían entrar porque como lindas, son lindas. Son hermosas. Nosotros armamos la semana pasada una rocalla, por ejemplo, que la rocalla nosotros la armamos es como que vos armás piletitas y en cada piletita va una especie diferente. Entonces le pusimos 2 ágaves porque las suculentas, los ágaves, todas las plantas de ese tipo son las que nos marcan diferentes texturas. Y si bien, como vos decís, no necesita tanto cuidado de agua, nosotros al ponerlo en una rocalla podemos diferenciar el riego con respecto al resto. Entonces, porque no la regás tanto y listo, regás las otras ollitas, por decirlo así. Pero sí, se usa muchísimo. Y aparte hay gente que le gustan muchísimo todo lo que es suculentas y tiene macetones gigantes de suculentas o macetitas. Hoy se usan mucho en las ventanas, quedan muy lindas las suculentas. Las suculentas están muy de moda y la gente las usa muchísimo. Bueno, entonces, todo este valor que le da la economía, el comercio con respecto a si es ornamental, si tiene belleza de producto, las suculentas, las plantas enteras, la flor, la hoja, todo lo que nos interesa es lo que hace al valor del producto. Y ya dijimos que las podemos usar como flor de corte o como planta, ya sea para instalar en su lugar definitivo o para ponerlas en las macetas. Y acá vemos por qué seguimos insistiendo en el uso de estas plantas, ¿sí? Las plantas perennes, las herbáceas perennes, nos ofrecen muchas ventajas, ¿sí? Por su extracto, por su altura, ¿sí? Porque nos dan muchas flores, bueno, todo lo que veníamos usando y diciendo, pero es importante que ustedes las incorporen a los canteros, por eso que le hago tanto hincapié. La ventaja, por sus tamaños, se pueden ubicar, por ejemplo, entre una cortina de árboles y de arbustos, en el fondo o al borde de un cantero. Estas plantas son muy vistosas y tienen una altura adecuada para llenar espacios, ¿sí? Entonces no nos dejan huecos, nos dejan que ingresen las malezas, nos dan muchas flores, logramos que estén todo el año, que nos den estructura de los canteros más bajos, no necesita que sea una estructura de un árbol, ¿sí? Nos marcan los canteros más bajos porque generalmente llegan entre los 60 centímetros y 1,50 m como mucho, y por supuesto que hay más bajas también. Son indispensables para formar canteros florales que podemos administrar en segundo plano, más allá de haber puesto las estructuras de los árboles, de los arbustos, de eso que va a estar para siempre. Estas herbáceas las podemos instalar, tenerlas 3, 4 años, cuando nos cansamos, las cambiamos, ¿sí? Entonces no es tan difícil de administrarlas en nuestros jardines. Y así podemos tener cada 3, 4 años canteros diferentes o podemos ir cambiándola. Si este año no nos gustó cómo floreció, listo, la sacamos. Y es muy fácil de sacar porque tampoco son
plantas que hagan súper raíces o que no se puedan cambiar de lugar. Si, por ejemplo, no se dio bien al sol, bueno, probémosla poner a la sombra. Si no se dio bien en la tierra, probémosla en la maceta. Y vamos a ver cómo es su funcionamiento y a qué se adapta mejor. Tener ofertas aceptables y variables para la versatilidad del cantero, ¿sí? Unas se mueren, otras vienen, otras, mientras una está empezando a florecer, capaz que la otra ya terminó su floración, y nos dan floraciones prolongadas. Entonces, gracias a unas o a otras, siempre intercalándolas, vamos a tener floración prolongada en todo el cantero a lo largo de toda la temporada. Y en lo posible, si las saben administrar bien, a lo largo de todo el año, porque si ponemos las de verano y las de invierno, vamos a continuar. Bueno, como por ejemplo, nada, yo les puse acá un ejemplo de las achileas, pero era para darles una imagen nada más. Permiten escalonar la floración. Esto lo hablamos cuando hablamos de los bulbos, que si el mismo bulbo lo plantamos y a la semana siguiente plantamos otra vez narcisos, por ejemplo, en 3 semanas diferentes van a ir escalonando su floración, y entonces eso también hace que se estire la época de floración. Y se adaptan a diferentes lugares donde nosotros los pongamos. Por ejemplo, podemos hacer con ellos las rocallas, ponerlos en terrenos arenosos, podemos ponerlos en terrenos a la sombra, al sol, siempre que sepamos cuáles son las necesidades ambientales que tengan. Las podemos usar, como dijimos hace un rato, para flor de corte, para que nos ocupen los espacios vacíos mientras crecen las otras plantas. Bueno, tiene muchísima cantidad de ventaja usar las herbáceas. Y acá les puse cómo armar un cantero con herbáceas perennes. ¿Sí? No todas las herbáceas presentan las mismas características. Esto ustedes ya lo saben. Las hay de pleno sol, de media sombra, altas, medianas, bajas, caducas, perennes, de invierno, de primavera, verano. Lo importante es que todas tienen diferentes épocas de floración. Entonces eso hay que saber aprovecharlo, hay que saber buscar toda esa información para nosotros poder utilizarlas. Para realizar el diseño de nuestro jardín y lograr resultados exitosos, utilizaremos herbáceas perennes y tenemos que tener ciertas cuestiones en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el punto visual es importante. Para realizar un cantero, primero debemos elegir el lugar donde vamos a querer tener un punto focal, ¿sí? Entonces, sabemos que en el medio del patio vamos a querer un punto rojo, bueno, ahí van a ir las que nosotros querramos comprar de flores rojas. Entonces vamos a tener un punto visual importante, que se vea en lo posible desde adentro de la casa, porque es de donde nosotros lo vamos a ver, o al lado de la pileta, o en el lugar donde vamos a estar tomando el té. Es el punto focal que nosotros decidimos disfrutar. Después tenemos la dimensión y la forma del cantero que vamos a hacer. Según el espacio disponible que tengamos, es como vamos a determinar, a dimensionar y a darle forma a esos canteros. Es importante el ancho del cantero, el largo. Generalmente, el ancho del cantero es más largo que ancho, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos apreciar más cantidad de floración, porque si no, en ancho no lo vamos a apreciar. Entonces, eso es una forma de extenderlo, pero la forma es irregular. Podemos hacer canteros irregulares, canteros regulares, cuadrados, redondos. Eso va a gusto nuestro de los diseñadores, y también podemos acompañar el estilo de la casa. La disponibilidad del cantero, la mayoría de las plantas perennes prefieren exposición soleada, como dijimos hace un rato, es la gran mayoría, aunque algunas se adaptan a media sombra o sombra. Entonces tenemos que saber dónde lo vamos a situar, qué texturas vamos a utilizar, porque quizás abajo tenemos plantas más pequeñas, si tenemos una textura gruesa y le está dando sombra. Tenemos que saber de dónde viene el sol a la mañana, cómo va a ser el sol a la mañana, al mediodía y a la tarde, cuánta sombra le va a dar a esas plantas para saber cómo le va a afectar. Y con eso vamos a lograr utilizar el sol para lograr alargar la floración, porque ustedes saben que las plantas que necesitan sol necesitan más que nada para florecer. La distancia entre las especies, bueno, esto lo tienen que tener muy en cuenta cuando plantan especies que van a seguir creciendo en su tamaño. Si vamos a plantar arbustos que van a crecer
a 2 metros de tamaño, bueno, vamos a poner abajo especies que no ocupen su espacio. Pero las herbáceas, que generalmente son las más chiquitas, las más petizas, y no crecen tanto en volumen, porque crecen más que nada hacia arriba, las podemos plantar entre 35 y 45 centímetros de distancia cada una. Con eso que las plantemos les alcanza, porque generalmente no ocupan más de ese espacio, pero siempre con la investigación previa por las dudas. Capaz que es una especie que justamente crece en volumen, tenemos que dejarle el espacio. Acá venimos con la selección de especies, esto que venimos diciendo, es importante considerar cómo son las características de cada especie, cuánto va a crecer, cuáles son sus requerimientos importantes, cómo son sus hojas de grandes, sus flores. Ahí está la selección nuestra y ahí nosotros buscamos la parte ornamental de las hojas, de las flores, que es lo que más nos va a llamar la atención. Después, la estación del año, cómo va a ir cambiando a lo largo del año, ¿sí? Si va a quedarse sin hojas en algún momento del año o nos va a acompañar todo el año. Son todas cuestiones que tenemos que investigar. En invierno se destacan las flores rosadas de las salvias, por ejemplo, y de las salvias leucantas, que son las últimas que nos van quedando. Entonces, está lindo acompañarnos lo más posible con una floración que sabemos que va a durar lo máximo posible con el frío. Y en primavera se destacan las flores radiantes, las de colores intensos, por ejemplo, las aquilegias, los geranios, bueno, todos los tonos, rojos, amarillos, violetas, pero los rosados generalmente y los violetas son más de épocas frías. El acompañamiento de las herbáceas lo podemos hacer con anuales, con bianuales, bueno, y por supuesto con árboles y arbustos, pero tenemos un montón. Yo ahí les puse un listado, después cuando vean la información, hay muchísimas plantas que sirven para acompañar. Después tenemos para acompañar a las herbáceas, bueno, lo que veníamos diciendo después la composición con los arbustos, siempre sirven para darle espacio mientras van creciendo. La composición con las gramíneas, esto que hablábamos hoy de las praderas, ¿sí? Las flores de las herbáceas perennes acompañan muy bien a las praderas, acompañan muy bien a esa delicadeza que tienen todo lo que son las gramíneas, a esas espigas y a esa sensación de blandidez que tienen las gramíneas. Entonces es como que acá se destacan 100% la floración de las herbáceas. Y si la queremos acompañar con rosas, también, porque las rosas generalmente pasa que tienen sus floraciones acotadas, entonces mientras está creciendo la planta con su crecimiento de hoja, estas plantas también pueden acompañar. Acá yo les puse algunas plantas para que tengan algunas, pero igual hay infinidad de plantas, ¿sí? Pero para que nos vayamos dando una idea de qué estamos hablando. Estas plantas son medianas y altas. Acá tenemos los agapantos, que es una planta que da una flor maravillosa, bien grande, bien en color azul, en color blanca, es bien decorativa y nos acompaña durante todo el verano. Entonces, lo que más hace que sea una planta alta es su floración. Después, en cuanto a sus hojas, son más que nada medianas o bajas, pero su floración llega a estar a 1 metro más o menos. Y los aster tienen este nombre porque aster significa estrella en latín y se debe a la forma de sus pétalos, que son bien puntiagudos. Hay de diferentes tipos de aster, hay perennes y hay caducos también. Pero la familia de los aster es una familia que tiene 500 especies, así que imagínense que hay de todos colores, de todos tamaños, hay rastreros, hay espigadas, hay, bueno, infinidad, así que hay que buscarlas. Son muy, su fisonomía es muy parecida a la margarita, pero es muy linda para utilizar. Después acá les puse la malva real, que también seguimos con las más altas, las herbáceas más altas. La malva es una planta herbácea muy cultivada desde hace muchísimos años. Pero, ¿qué pasó? Cayó en desuso. Si ustedes, no sé, en las casas de las abuelas siempre había malvas. Hoy por hoy no se utiliza mucho, pero está volviendo. Son las plantas esas que se dejaron de usar porque quizás pasaron de moda. Pero si ustedes las miran, son bellísimas, tienen mucho color, tienen gran atractivo, son muy elegantes. Ahora como que están volviendo a tomar importancia, ¿sí? Estas plantas son altísimas, sus tallos son bien erectos y algunas hasta llegan a tener 2 metros, 2 o 3 metros de altura.
¿sí? Bien, bien altas son. Y son plantas que vienen del Mediterráneo. Así que las podemos tener en una época que son como las primeras en florecer. Y acá les puse la Cantus mollis, que es la famosa cucaracha que le llaman, que esta, más que nada, lo que nos llama la atención son sus grandes hojas, ¿sí? Esta es una planta que más que nada va a la sombra, no se banca muy bien el sol. De hecho, si ustedes las tienen al sol, van a ver que las hojas se ponen amarillas, como que se manchan y se mueren. Pero eso les pasa en pleno verano. Cuando empiezan a mermar las horas del día, la planta vuelve a resurgir y nos acompaña durante todo el invierno, si la tenemos expuesta al sol. Pero si ustedes la tienen en lugares de sombra, anda perfecta todo el año, siempre está renovando hojas. Y su floración, que es una espiga bien alta, que es blanca y lila, también acompaña muchísimo. Una vez que larga su vara floral, la vara esta nos acompaña, no sé, uno o 2 meses seguro. Dura muchísimo la floración que tiene. Acá nos vamos a las plantas herbáceas más bajas, ¿sí? Acá tenemos los lirios, que son plantas perennes, que poseen tallos de casi 1 metro de alto. Estas son bastante fuertes y pueden encontrarlos, o sea, las hojas son bien altas, eh, y esta planta es una planta que logra un buen tamaño porque se reproduce mucho en su base, ¿sí? Entonces se hace una mata bien gruesa y hay que estar cada tanto, cada 3, 4 años, hay que estar multiplicándola, hay que sacarla, abrirla, porque si la dejas se te hace un matorral de 1 metro por 1 metro, capaz, abajo en la base. Hay muchos colores, pero generalmente son las más populares son los azules y los blancos. Y al lado les puse la cineraria marítima, que es una planta muy ornamental porque tiene un follaje bien blanco y forma una mata bien grande. Y las flores que largas son con un amarillo súper intenso y lo utilizamos mucho para bordura, para matorrales, para agrupamiento o sea, siempre ocupan espacios importantes porque justamente llaman mucho la atención. ¿Sí? Para las rocallas va bien, para los canteros va bien, para los jardines solas, así como punto focal, también van bien. Es una planta hermosa. Acá tenemos otras más, que son la valeriana, que se llama hierba de San Juan, también la conocen. Se trata de una planta muy vivaz, vuelve siempre, ¿sí? Esta la podemos multiplicar, llevarla a otro espacio, si la sacamos con un poquito de raíz, va a volver. Alcanza más o menos los 60 centímetros de altura y ramifica, 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 siempre está tirando varas nuevas, ¿sí? Es muy rústica esta planta. También es una planta muy vieja, no se usa mucho y en los viveros no se consigue mucho, pero sí en las casas de las abuelas, siempre, o sea, así multiplicándola. Antes se usaba mucho, después dejó de usarse y ahora es como que vuelve, justamente con esto que decíamos hoy, de que las plantas herbáceas están volviendo, vuelve esta planta a estar de moda. Es la valeriana roja. Y la milenrama, que les puse al costado, amarilla, eh, es muy conocida porque tiene usos medicinales, ¿sí? Es hermosa como planta ornamental, se cultiva en las borduras, sirve mucho para los suelos pobres y se banca la sequía, se banca el frío, se banca todo. Su época de floración es en la primavera y llega hasta el otoño, o sea que florece mucho y da mucho olor, o sea, es muy fragante. Con esto llama muchísimo, más que nada por su color y por su aroma también llama a los polinizadores. Así que bueno, ahí les dejé algunas plantas para que sigan la investigación ustedes, para que continúen buscando. Y bueno, y acá terminamos con la clase de hoy.